Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Soy Manu. Yo soy Carmelo. Yo soy Miguel. Y yo soy Arantzazu Serrano. Y a lo largo de lo que llamamos de temporada, hemos dedicado en los programas algo menos de tiempo a la construcción de personajes y más a desarrollar técnicas como escritor. Nos gustaría empezar a acercarnos más en este aspecto de los personajes a medida que la temporada avanza, y creo que hay pocos temas mejores para ello que el que nos abarca hoy, que es la construcción de heroínas de novela, cómo hacerlas creíbles, cómo escapar de clichés y mucho más. Y para ello tenemos el inmenso placer de contar con Arantzazu Serrano entre nosotros, una autora que lo está petando literalmente con su saga de fantasía Niflheim, de la que todo el mundo dice que se va a consolidar como una de las principales sagas de fantasía de nuestro país. Ojo, sí, bueno, si no lo es ya. Bueno. Muchas gracias. Que sepas que más de uno y una nos haya pedido que te trajéramos al programa, ¿eh? Ah, sí, jolín, sí. Qué honor. Muchas gracias. No, vale, el honor es nuestro, hombre. ¿Qué tal, Arantzazu? Cuéntanos un poquito de ti para los que no te conozcan. Bueno, pues yo soy periodista de profesión. He trabajado mucho en medios escritos y online. Ahora mismo estoy más volcada hacia el marketing digital y contenidos de SEO. Y bueno, pues empecé a escribir cuentos desde muy chiquitita. La verdad es que, pues creo que tenía demasiada imaginación. En clase me mandaban constantemente copiar, no debo mirar por la ventana, debo atender en clase 800.000 veces, porque siempre estaba ahí soñando con mis mundos, con mis historias y tal. Y bueno, pues más o menos a los 15 años empecé a escribir mi primera novela, que terminé con 18, que era así de viajes en el tiempo y tal. Y luego ya pues a los 18 empecé pues esta gran obra vital que se llama Niflheim. Y bueno, pues que ha llenado mi vida, la verdad. Y la sigue llenando y todavía quedan años por delante. Sí, tengo entendido que la cogiste, ¿no? Y unos años más tarde ya fue cuando decidiste volver a coger la historia, ¿no? Que la dejaste unos añitos. Bueno, se ha pasado con la segunda novela de Niflheim, la de La Zora y los Cuervos. Uh-huh. O sea, yo el primer libro empecé a escribirlo con 18. Lo que pasa es que como para mí era un hobby, no tenía intención de publicar, pues nada, iba ahí en mis ratitos libres y tal. Y entonces, pues me llevó mucho tiempo porque, claro, pues tenía que estudiar, tenía que trabajar. Claro. Me casé, tuve un hijo, esas cosas que la vida se pone entre medio. Tiempo. Y entonces al final pues terminé lo que es la escritura del primer libro, terminé con 33 años más o menos. Lo que pasa es que me tiré otros 4 pues rehaciendo, editando, cortando, claro, porque había mucha diferencia entre lo primero que había escrito y lo último. Y luego ya, pues me entró un vacío existencial de ahora qué hago con mi vida. Y dije, pues voy a intentar publicarlo porque me apetecía. Ya lo habían leído mis amigos en mi entorno así más cercano y todos me decían que tenía que intentar publicarlo. Y la verdad es que yo sentía la necesidad de compartirlo, la verdad, de que hubiera más gente con la que yo pudiera hablar de toda esta aventura que había surgido de un sueño, ¿no? Y entonces, pues ya hace 3 años ya se publicó el primer tomo de Niflheim. Yo siempre pensé en 5 libros, en una historia de contar la historia de un reino a lo largo de 100 años, con diferentes generaciones, de tal manera que cada libro fuera una generación diferente y fueran independientes, pero bueno, al final cuentas, es como una novela río, ¿no? Y entonces el segundo libro, por ejemplo, pues los personajes sí que los había ideado pues cuando yo tenía a lo mejor 20 años, pero como estaba escribiendo el primer libro, pues no había escrito nada del segundo. Entonces, ya cuando me puse a escribir el segundo, la verdad es que tiré abajo toda la historia original que y nada, pues ya hice otra cosa totalmente nueva, aunque los personajes sí que mantuvieron su esencia. Y nada, pues salió en junio la segunda saga de Niflheim. Todavía tienes ese plan de hacer 5 novelas, porque seguro que a la gente le has dado una alegría con eso, ¿eh? Sí, no, ya de hecho es que en cuanto cierran la última página del libro, del segundo, ya me están pidiendo el tercero. Oye, eso es muy buena señal, ¿eh? Sí, la verdad. Sí, hombre. Peor sería que te dijesen, que te mandaran un email y te dijesen, oye, hasta aquí. Para allá. Sí. No, la verdad es que sí, incluso me está emocionando mucho que a la gente ya le gustó mucho el primero, pero le está gustando todavía más este segundo, sí. Pues eso es una maravilla, la verdad.
A mí además que, fíjate que yo soy más fan de las sagas de novelas que de lo que es una trilogía de por sí. A mí me gusta mucho la idea de saber que tengo un montón de material por delante para leerme, como, bueno, pasaba con Harry Potter, ¿no? Que tienes un montón de libros. Pues a mí me gusta mucho eso, el tema de que se hagan sagas más que trilogías, ¿no? Así que si tienes Sí, 5... la saga... A ver, la saga tiene un problema que a mucha gente le tira para atrás porque no quieren arriesgarse a empezar un libro sin que estén escritos los demás. Sí, el efecto como Martin. Todos somos sufridores de George R. Martin y Patrick Rothfuss y tal, pues hay gente que le tira un poco para atrás. Yo eso sí que lo noto, pero por eso precisamente he hecho un esfuerzo grande en que cada libro sea independiente. Y que cada libro tiene sus propios protagonistas, tiene su principio y su final y todo queda cerrado y atado. Entonces, lo único que, bueno, siempre queda ahí un flequito colgando, que es el que, digamos, que te tira hacia el siguiente libro. El hilo, pero ¿no? Claro. Si tú te quieres quedar en leerte un solo libro, puedes hacerlo. Si quieres leerte el segundo antes del primero, también está preparado para hacerlo y se puede leer perfectamente, que ya he hecho la prueba, ¿eh? He tenido conejillos de indias ahí para comprobarlo. Pues o sea que yo en ese sentido, como yo también soy lectora de sagas y también lo sufro, pues no he querido hacer eso con mis lectores. Entonces yo quiero que cada libro sea independiente. Y luego lo que pasa es que sí que es verdad que si te le vas leyendo los dos libros, pues atas más cabos, le encuentras más sentido a todo y tal, pero vamos, que puede ser una lectura independiente. Una pregunta al respecto de todo esto, de las sagas y de escribirlas y tal. Cuando empezaste a planear, bueno, ya has contado que ha sido un proceso muy largo, pero cuando ya te planteaste el hecho de publicarlo, ¿te pareció que el hecho de que fuese una saga podía ser un impedimento o que podía dificultar el hecho de sacarlo al mercado? Por lo mismo que has dicho tú, ¿no? Por el hecho de, joder, es que son 5 libros, tal, no sé qué, y quizá eso también te pudo llevar a hacerlo autoconclusivo, o sea, autoconclusivo, cada uno por separado, que se pueda entender, me refiero. Ya, no, es una realidad que las editoriales no quieren sagas, ¿sabes? O sea, la saga, si tiene éxito, es genial porque cada libro retroalimenta a los anteriores, pero lo normal es que los siguientes números de la saga siempre vendan menos que el primero. Entonces, también es cierto que las editoriales ven esto en un riesgo, sobre todo por dejar las sagas inconclusas, porque al final vendan poco, ¿sabes? Y se arriesgan, no sé quién arriesgará a esto, no sea tan. Y entonces yo tenía un problema muy gordo ahí al respecto, porque no solo es que tuviera en mente 5 libros, sino que es que el primer libro eran 1200 páginas. Ah, que lo querías hacer fácil. Y eso era una autora Nobel española desconocida en fantasía épica. O sea, que tenía ahí a tope. Todo en contra, vaya. Entonces lo que hice fue dividir el primer libro en 3, pensando en que sería más fácil para vender a la editorial la trilogía ya completa cerrada. Claro. Y entonces lo que pasa es que di con una editora en Penguin que realmente entendió que ese era un libro completo, que no eran 3 libros, que debían ser publicados en un solo volumen, y lo único que me pidió que lo adelgazara un poco. Y entonces, bueno, pues cortando. Sí, de 1200 páginas, pues al final logramos dejarlo en casi 900. Bueno, está muy bien. Joder, Sí, bueno, la verdad fue muy doloroso, pero hombre, demuestra también que se puede, ¿no? Que el tema, porque la gente siempre dice eso, ¿no? Uy, si lo que vas a querer es una trilogía, vete olvidando, ¿no? Pero, bueno, demuestra que se puede pero es encontrar verdad gente que yo que, tampoco... Que yo nunca le dije a la editorial que tenía pensados otros 4 libros, ¿eh? Eso también te lo digo. Guardar información. O sea, yo le dije... Acabaste el primero y empezaron los lectores. Oye, más, y dijiste tú, oye, igual tengo otro. O sea, yo sí que es verdad que yo no dije nada a la editorial. Yo le dije, o sea, pensé, bueno, pues si tiene éxito y va bien, pues ya le digo, mira, pues tengo otros libros pensados aquí en la recámara. Pero... Te voy a sacar la realidad, ¿no? Y es verdad que no, hasta que no vi que la primera, o sea, que eso se vio realmente el primer mes, que de repente pues Ningen funcionó fenomenal desde el principio, se agotó la edición en 2 o 3 meses y ya fue cuando le dije a mi editora que tenía otro. Pero es verdad que si no hubiera ido bien, pues se hubiera quedado como un libro independiente. A lo mejor los otros, no sé, los hubiera autoeditado, no sé. Pero es verdad que es un libro independiente y el hecho está en que coló. O sea que la editorial nunca pensó que eso podría tener continuación, vaya. Bueno, pues que la audiencia que ande escribiendo trilogías que sepa, que se tome el consejo, ¿no? Para que sepa un poquito. Sí. Bueno.
Muy bien, pues bueno, pues vamos a empezar con esto. Joder, qué bien, la verdad. Estoy muy contento con esta historia. Ya nos contarán más cositas de Nenheim a lo largo del programa. Vale. Pues bueno, vamos a ver. ¿Por qué este programa es precisamente de heroínas? Bueno, pues porque aunque de base lo que debería mover a todo personaje debería ser un poquito generalmente lo mismo, ¿no? Hay ciertas particularidades que deberíamos revisar, sobre todo porque creo que aunque estén cambiando las cosas, el personaje en particular de lo que es la heroína, ¿no? Está sujeto a muchos clichés, ¿no? Vamos a ver, Arantxa, ¿tú cómo consideras que se hace a una heroína de forma genuina, ¿no? ¿Cuál es la base para ello? Bueno, yo creo que habría que empezar a definir qué es una heroína, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de un género épico, de ciencia ficción o de género realista, porque en el día a día también hay muchas heroínas, ¿no? Sí, claro. En nuestro mundo cotidiano hay muchas mujeres que son auténticas heroínas. Entonces, una definición así en general que valdría para todo, pues yo diría que es una mujer que es capaz de hacer algo extraordinario, ¿no? Normalmente algo que supera su propio bienestar y su propia comodidad y se sacrifica en aras del bien común o de otras personas, ¿no? Yo diría que esa sería un poco una definición general. Luego, supongo que habría gente que diría que es una mujer fuerte, ¿no? Y fuerte, por supuesto, no tiene que decir que sea físicamente fuerte, sino que sea fuerte en su voluntad, sí, en una fortaleza, su carácter, en poder superar todas las dificultades, ¿no? Esa clase de fortaleza que yo creo que es lo que define a un héroe, ¿no? En este caso una heroína. Y entonces, bueno, pues esa definición general, bueno, pues ya podemos concretar, ¿no? Si estamos hablando de género fantástico, si estamos hablando de ciencia ficción. Yo, por ejemplo, en la fantasía épica o en la fantasía así heroica, yo echaba mucho de menos una heroína de armas tomar, ¿sabes? Porque heroínas ha habido algunas, pero a mí, por ejemplo, que yo era lectora pues de toda la literatura fantástica que hubo en los años 80 tan grande, ¿no? Curiosamente la Dragonlance no la toqué tanto, pero sí Los Reinos Olvidados. Sí, bueno, no sé, pues un montón, ¿no? Y a mí siempre me fastidiaba enormemente que el papel de la mujer normalmente era el de la sanadora o la maga. La sacerdotisa, sí. Sí, o sea, aquí claramente era el rol del fuerte, del que te iba a salvar, era el hombre. Y luego la mujer, bueno, pues podía tener poder, pero no era poder físico, ¿sabes? Era poder... Yeah. Pues eso, fáctico, era un poco psicológico, sus armas de seducción. Era un personaje más de apoyo, por decirlo así, ¿no? Que cargar el peso de toda la historia. Sí, y además frecuentemente al final tenía que ser salvada por el hombre en general, ¿no? Y generalmente además tenía un papel secundario. Además que eso ya es sí, tenía papel secundario, que yo creo que toda esta base pues seguramente viene del romanticismo, ¿no? Del siglo XIX, de toda aquella revisión que se hizo de los mitos medievales, pues eso, que veían a la mujer como un elemento romántico de admiración, de protección y tal, y entonces pues estaba el héroe pues que tenía que proteger a la damisela y tal. Y entonces con esa estructura... A veces como un premio también, ¿no? O sea, como el tesoro, sí, por ser el héroe te llevas el premio de verdad. Objetivizado, sí, ¿no? Digamos. Sí, la raptaban y no sé qué, y tenían que ir a salvarla. Bueno, pues a mí todo esto me fastidiaba muchísimo, porque a ver, yo he practicado artes marciales mucho tiempo y yo no me considero una persona débil, me considero una persona autosuficiente, capaz de defenderme por mí misma y, por supuesto, de defender a los que quiero, ¿no? Y entonces yo echaba de menos un personaje así y además me fastidiaba en mi adolescencia, sobre todo, que la gente es muy cruel, me fastidiaba que se asociara la fuerza femenina algo malo a lo masculino. A lo masculino, sí. O sea que básicamente si eras una chica fuerte físicamente, eras una marimacho, una camionera o lo que fuera, ¿sabes? O sea que para ser femenina tenías que ser débil. Y a mí eso me fastidiaba, pero una barbaridad. Sí, de hecho eso es un cliché, ¿no? El hecho de que la fortaleza se interprete como falta de feminidad en algún sentido.
Y todavía esto está muy, muy arraigado. Igual que se considera que el hombre que físicamente no es fuerte, pues es un amanerado, o tiene plumas, no sé qué. Pues sí, ¿no? El típico insulto que se utiliza de nenaza, por decirlo así. Sí, sí, de marimacho, yo qué sé, ¿sabes? Incluso te llegaban a cuestionar tu propia sexualidad, ¿no? O sea, de decir, no, que si eras fuerte, entonces es que eras lesbiana, obviamente, ¿sabes? O sea, cosas así. Y entonces, bueno, no sé, yo harta ya de estas cosas. A ver, pues en la adolescencia te afectan más, pero luego ya cuando creces ya lo superas y te ríes, ¿no? Pero yo es una espinita que tenía clavada y entonces por eso surgió un poco en Endgame también ese afán de que la protagonista, de que los roles estuvieran cambiados. O sea, Nengen realmente rompe con el rol tradicional de la fantasía épica, lo invierte y entonces en este caso es la protagonista femenina es la fuerte, la que va a proteger a los demás, la que no necesita protección ninguna, la que va espada en mano y la que le gusta la violencia, las armas, la guerra, ¿vale? Y en este caso el protagonista femenino, o sea, masculino, es lo contrario, es el sensible, es el protector, o sea, el que debe ser protegido porque es físicamente más débil, pues es el sanador, el pacífico. Pero no por eso ninguno de los dos personajes pierde fuerza, ¿sabes? Yo creo que cada uno es fuerte a su manera. Lo que pasa es que pues yo quise romper con este cliché y darle la vuelta. ¿Tú crees que uno de los problemas que siempre tienen las heroínas en estas historias es que no tiene un papel suficientemente importante en la historia? O sea, a lo que me refiero es que a veces da la impresión, ¿no?, de que la heroína está a veces por estar en algunas fantasías, sobre todo las fantasías de ya hace unos años, ¿no? A veces, y de hecho es incluso peor que eso, a veces da la impresión de que se pretende que el personaje de la heroína, ya sea más principal o más secundario, sea importante cuando realmente te das cuenta que no lo es. Lo que pasa es que es como una pretensión, ¿no? Decir, oye, cuidado que es importante, ¿no? O sea, realmente falta lo que estás diciendo, ¿no? Que cuando hay, por ejemplo, en este caso, que hay dos protagonistas, tengan una importancia similar para el transcurso de la historia, ¿no? Exacto. O sea, yo siempre he sido partidaria de la igualdad. O sea, tampoco pretendo que la mujer sea más que el hombre, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que como es algo a lo que no estamos acostumbrados, el hecho de que en mi caso, la protagonista sea el elemento fuerte de la ecuación hace que brille más, que tenga, o sea, que el foco esté más sobre ella, aunque en realidad los protagonistas son los dos, pero como es una cosa, digamos, extraña a la que no estamos acostumbrados, realmente el foco se centra en ella. Y esto yo creo que también es lo que ha hecho que la novela haya tenido mucho éxito, ¿no? Que es algo que no se había visto mucho hasta ahora. Y que ha llamado la atención, ¿no? Y yo creo que hay muchas mujeres, desde luego, me la han agradecido. Además, yo es que he percibido que últimamente a veces, como para lograr esa igualdad, lo que se hacía era rebajar al hombre, es decir, ponías al hombre que fuese un tullido, como Abercrombie lo hace, ¿no? O en Juego de Tronos, o Raistlin en Dragonlance, al final resulta que tenía una enfermedad mental también, ¿no? Claro, tampoco hace falta que sea un tío, claro, a lo mejor es un tío que simplemente... Pues yo no he nacido fuerte, mi caso es que a mí me puede pegar una paliza a cualquier persona por la calle y no podría hacer nada, ¿sabes? Y no tengo ningún tipo de no soy un tullido, ¿no? Claro, entonces, y tampoco hace falta está eso. cayendo en lo que tú dices, Miki, en el estereotipo de que el hombre únicamente puede ser fuerte normalmente con la fuerza bruta, cuando hay mucho más abanico, por decirlo así, ¿no? Claro. Sí, es lo que hablábamos antes, que fuerza es quien hace, para mí, o sea, el héroe es quien hace algo extraordinario, sacrificando su propio bienestar para lograr el bien de otra persona, ¿no? De manera arbitraria. Entonces, no tiene que ser por el uso de la fuerza, desde luego. O sea, hay, pues, ¿cuántos casos no conocemos de madres y padres coraje, ¿no? Que lo han dejado todo por algo por sus hijos, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que eso es fuerza. Desde luego nadie puede decir que eso no sea fuerza, aunque no sea fuerza física, ¿no? Claro, se trata de eso, ¿no? De esa fortaleza, ya sea de donde venga, pero darle, pues que sea algo más complejo, ¿no? A lo mejor también que vaya detrás de una motivación también esa fuerza, ¿no? Como en el caso de eso, ¿no? Hay muchos, lo que dices tú, madres coraje o padres coraje, ¿no? Que lo hacen todo pues a lo mejor por su familia, por una serie de cosas, ¿no? Digo que yo creo que Miki iba más en el sentido de que algunos, para intentar conseguir la igualdad de la que Arantzazu habla, se empeñaban en bajar al hombre cuando lo que hay que hacer es empoderar al personaje de la mujer, que es como igualarlos por arriba, no igualarlos por abajo, ¿no? Exacto. Eso es.
Pues mira, Aranzaz, una de las preguntas que teníamos aquí preparadas para hacerte es si crees que para la literatura de fantasía hoy en día, para el mundo real hoy en día, para crear historias, se necesita esa visión feminista, ¿no? Esa visión a la que yo creo que la sociedad está tendiendo también. Y también, pues, desde tu punto de vista, en qué, además de en tu novela, que evidentemente se nota, ¿en qué más lo estás notando dentro del mundo de la literatura? Hombre, yo creo que estamos viendo un cambio de signo total. O sea, por ejemplo, a nivel de premios, ¿no? Por poner un ejemplo, que yo creo que al final es un síntoma más de lo que hay en la realidad. O sea, la presencia de mujeres en los premios de literatura de género, de fantasía y ciencia ficción, es que era prácticamente inexistente hasta hace muy pocos años. O sea, ¿cuántas mujeres habían llegado a esa categoría de premios? Pues mira, ahora mismo no tenemos la cifra, pero Manu lo contó en un episodio que grabamos hace poco y era irrisorio. Sí, claro. sí. Bueno, también te hablo de la literatura en general, ¿eh? Porque, o sea, no sé si el otro día dijeron cuántas mujeres habían ganado el premio Cervantes. No sé si eran 4 en toda la historia de los premios Cervantes. Sí, y era los ridículo. premios Nobel de literatura, pues en 100 años que llevaban, pues no sé si habían ganado 10 mujeres, una cosa así, ¿sabes? Sí, lo contamos O sea, también por aquí. es de risa. Vamos, que es que no nos salían las cuentas de ninguna manera. Claro, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Que las mujeres escribimos peor? No creo, ¿no? Claro, o sea, claro. que tenemos menos tiempo, que estamos más ocupadas, que estamos infravaloradas, pues me creo más que sea una conjunción de todo eso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, que hasta ahora pues a la mujer se nos ha relegado a un papel, pues eso, de madre, de esposa. Hasta hace muy poco tiempo en España, pues una mujer no se podía comprar una lavadora sin permiso de su marido. Así que es. esto no es de Pleistoceno, ¿sabes? Es que es de hace 50 años. O no podía viajar, ¿no? Sin el permiso de su marido. No podía o abrirse si ni una trabajaba, cuenta pues, en el banco. O sea, exacto, ese era o sea, el su nivel. sueldo, su propio sueldo, se lo tenía que administrar su marido. O sea, y es que no es algo que es de hace 200 años, que es algo Sí, sí. relativamente reciente. Que es como están ahora en Entonces, Arabia Saudí, además. O sea, para que veamos cómo era el cambio, ¿no? sí, que a nosotros ahora nos escandalizamos de, ay, fíjate los árabes, cómo tratan a las mujeres, y que en España serán no hace unas tanto. cosas parecidas, ¿sabes? Yo siempre digo que una Pero bueno. representación de esto es que había una ley hace tiempo, que no es de hace tanto, que decía los trabajos que no podía realizar una mujer por considerarse desapropiados para sus valores y sus ideales morales. O sea, eso era como ya la Claro. representación total de la situación de la mujer como algo idílico, como algo bello, precioso, que no se considera una persona, ¿no? Sino que se considera algo totalmente distinto y claro, La mujer florero. ¿no? Claro, y la protección Sí. además Un jarrón. como desde el punto de vista además de leyes que hacían los hombres, no ni siquiera era absurdo, totalmente absurdo. Sí, claro. Entonces, bueno, pues en la literatura incluso sigue habiendo este prejuicio, sigue existiendo yo creo muy fuerte en lo que es los géneros, por ejemplo, ¿no? Porque romántica, claro, en romántica el 95% de las autoras son mujeres, porque se espera que a una mujer pues es lo que mejor se le va a dar, escribir de romance y de sentimientos. Pero en otros géneros como el terror es que brillan por su ausencia. Así o sea, es. ¿qué pasa aquí? ¿Que a las mujeres no nos gusta el género de terror o no somos capaces de hacer algo así cuando Mary Shelley, por ejemplo, o sea, ha sido casi la madre fundadora del Ya te digo. género del terror, ¿no? Del moderno, desde luego. No, y tenemos también referentes aquí, pero claro, o sea, falta eso, la visibilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Pilar Pedraza en España, que ha sido de lo más... Exacto. Pero además es que es un círculo vicioso, ¿no? Porque una mujer, una niña, una joven que se quiera animar a escribir o persona de cualquier edad y vea que le gusta el terror y vea que no hay referentes de terror, eso es una espiral que se va mordiendo la cola para evitar, ¿no? Es como, lo normal es que cuando tú ves algo que funciona, donde puedes encontrar un hueco que te retroalimente y te dé más energías, y aquí es precisamente lo contrario, es como notar que hay una puerta cerrada y que contra eso no se puede luchar. Bueno, pero hay gente que se esfuerza por tirarla, ¿no? Eso es. Hombre, yo creo que, a ver, todo esto está cambiando, pero sí que es verdad, por ejemplo, que, o sea, cuando a mí me dicen, jolín, ¿y cómo es como que solo hay tan pocas autoras? Porque a lo mejor hay, no sé, 2 o 3 que se conozcan así, pues de fantasía, sobre todo de fantasía épica para adultos, ¿no? Mujeres. Entonces, claro, digo, es que es verdad que yo cuando yo leía estos libros o cuando
jugaba al rol o todo esto, es que siempre era la única mujer, la única chica. Sí. Y esto, y no era porque yo no intentara atraer a mis amigas, que os juro que lo intenté con todas mis fuerzas. Es que para ellas la fantasía, la ciencia ficción, estas cosas eran como cosas de críos, ¿sabes? Ya. Era como, ay, esto Hay un es estigma, infantil, de todas ¿no? formas, Pero, ay, ¿no? todavía juegas al rol, si esto es de críos, ¿no? O sea, era la espinita y la losa que tenía en mi cabeza, ¿no? No, y para muchos Que es chicos que también, la el verdad. género se asociaba, o los frikis, se asociaba a lo infantil, ¿no? Algo, una parte de madurez, que ya cuando crecías te casabas, tenías un hijo y ya tenías hasta una hipoteca, pues ya estas cosas estaban de más en tu vida, ¿no? Sí, sí. Y no, pues para mí no, o sea, para mí no tiene nada que ver. Yo sigo siendo una persona fantasiosa, me encanta soñar, me encanta jugar al rol y sigo teniendo una hipoteca, un hijo y un trabajo, ¿sabes? O sea, que no, para mí no tiene nada que ver. Pero es verdad que ese prejuicio era muy fuerte en los años 80 y en los años 90. Lo que pasa es que yo creo que el manga, fíjate, cambió todo eso. Porque hasta entonces el cómic que existía, que era el americano y el europeo, es verdad que los lectores eran mayoritariamente hombres. También lo sé, porque era yo quien iba a comprar yo mis cómics, en las tiendas de cómics. Y era como, esta chica se ha perdido aquí, ¿qué le pasa? Pues el manga, por ejemplo, hizo que ya las chicas empezaran a entrar en las tiendas de cómics. Y yo ahí sí que noté un cambio. Y entonces, a través del manga también se ha entrado en la literatura fantástica. Y luego ya, pues fenómenos como Harry Potter, como Laura Gallego, pues yo creo que ya ha hecho que el género femenino ya entre por la puerta grande ya en el género de la fantasía. Entonces, claro, todas las lectoras jóvenes de aquella época, pues que empezaron con el manga, con Harry Potter, con Laura Gallego, pues muchas de ellas ahora quieren escribir también fantasía adulta. Entonces yo creo que ahora hay una nueva generación que viene pisando muy fuerte y que yo creo que se irá conociendo cada día más, exacto, y que poco a poco se irá nivelando pues ese desfase tan grande que hay ahora mismo de literatura de escritoras femeninas de fantasía y de escritores, ¿no? Que ahora hay un porcentaje, una descompensación brutal, ¿no? Pero yo creo que eso, que ese cambio de mentalidad yo creo que se está dando ya. Y de hecho, pues eso, ya lo vemos hoy en premios, los grandes premios, en los Nebula, los Hugo, pues que, bueno, las mujeres están arrasando ahora mismo. Lo hemos hablado mucho por aquí eso, ¿no? De que el círculo este que tenemos, en el que nos movemos, sobre todo Carmelo conoce mucho, hay un montón de escritoras que están saliendo ahora y que, bueno, que eso es un poco cuestión de tiempo, ¿no? Yo creo que esto también se verá el fruto dentro de 15 años o así, cuando esté toda la generación de chavales que empiezan a leer ya este tipo de novelas, ¿no? Que es lo que reciben ya desde pequeños, pues con novelas como la tuya, ¿no, Arantzazu? Entonces, claro, eso es un camino muy lento, pero bueno, ya acabará creando una sociedad diferente, claro. Sí, claro. Bueno, yo no creo que tampoco sea algo que se tenga que dejar como que crezca solo y tal. También hay que regarlo, yo creo, ¿no? Sí. Claro, que se está haciendo, hay una serie de iniciativas, pues eso, como lo de Lea Autoras, Octubre y La Nave Invisible. Hay unas iniciativas que están haciendo un esfuerzo consciente por visibilizar a grandes autoras que están ahí, que prácticamente son desconocidas porque las han ninguneado, las han ignorado por el hecho de ser mujeres. Y entonces, bueno, pues están recuperando muchas voces femeninas y están haciendo notar que de alguna manera siempre estamos ahí, hemos estado ahí, pero en un segundo plano. Y que ha sido injusto, ¿no? Y que quieren recuperar pues todas esas autoras que han merecido la pena, claro, y que hay que leer. Tengo aquí una pequeña lista de la que me gustaría hablar, de clichés que considero que hay muchos en las heroínas, y cómo pensáis que esto es cierto y cómo arreglarlo. ¿Os parece hablar de ello? Dale. Claro. La primera de las cosas que tengo en la lista es que la heroína ha sido víctima de algún tipo de abuso y que el tema que suele llevar detrás es la venganza. ¿Cuán cierto creéis que es esto? Sí, bueno, hay una expresión que se llama la mujer en la nevera. No sé si habéis oído hablar de ella. No, cuéntalo un poquito. Creo que esto era por un cómic de Frank Miller. Es que no me acuerdo ahora mismo qué cómic era. No te preocupes, luego Manu lo busca y lo pone abajo. La historia es que, o sea, la única motivación por la que un hombre actúa es porque han matado a
pues a su ser querido, o sea, en este caso pues a su mujer, a su novia o no sé cuál. O sea, que todo el papel de la mujer en la historia es como objeto, ¿cómo decirlo? Como como acicate, ¿no? ¿Sabes? Sí. Para que el hombre actúe, ¿sabes? O sea, es como el resorte que necesita el hombre para actuar, ¿no? O sea, el hecho que han matado a su novia es lo único que le mueve, ¿no? Sí. No tiene otro objeto la mujer de ser, nada más que ser matada o asesinada para que el hombre reaccione, básicamente. Esto es lo del síndrome de la mujer en la nevera. Y esto pasa mucho, es verdad, pasa mucho y, o sea, no es exactamente lo que dices tú, pero también ocurre. Y luego es verdad que las mujeres, o sea, que a los hombres también les violan, no por nada, que los hombres también sufren abusos sexuales. Lo que pasa es que, claro, como estamos acostumbrados a que la mujer, pues eso, sea siempre la parte débil, la más frágil y tal, pues sí, efectivamente ese es un cliché bastante común. O sea, que la mujer pues ha sido víctima de abusos o maltrato, no sé qué, y entonces que tiene que reaccionar y luchar contra eso, ¿no? Sí. Pero, para poner un ejemplo, tú fíjate, yo sí que recuerdo que jugando al rol, pues eso, en los años 80 o 90, o sea, la verdad es que a las chicas en los clubes de rol nos trataban, vamos, como reinas, ¿eh? No me quejo para nada porque es verdad que como había tan pocas chicas nos tenían en palmitas. Claro. Pero es cierto que jugando siempre nos violaban, casi siempre nos violaban en los juegos. ¿Pero o sea, qué? Que era una cosa... Porque era como, te lo juro, pues haciendo memoria, pues no sé, de todos los personajes que tuve, probablemente el 70%, 60% sufrieron violación. Porque... Ay, Dios. Y mis compañeros no, a mis compañeros nunca les violaban, como eran hombres, pues no. Y es verdad que ya un día sale una chica y yo del club, ya lo sacamos a la palestra y digo, oye, ¿qué pasa aquí? O sea, porque siempre nos violan a nosotras, porque no les violan a... Y ya a partir de entonces cambió y ya les violaban a ellos también. Vale, perfecto. Esa es la solución. Con las violaciones vamos a violar a todos, claro. No, pero claro, porque a ver, como... que esto es lo de siempre, ¿no? Como se presupone que estamos los mundos fantásticos casi siempre tiene una ambientación medieval y en la Edad Media pues la mujer sufría tantos abusos, pues claro, lo lógico es pensar que aunque estemos en un mundo fantástico, pues la mujer siga sufriendo los mismos abusos. Eso es una excusa muy buena que o sea, muy buena en el sentido de que se repite mucho, no que sea buena. No, es que mi mundo es fantástico, o sea, fantástico es medieval, ya, pero tienes magia, dragones, o sea, creo que otro pequeño cambio podías haberlo hecho si te lo hubiese propuesto. Claro, exacto, o sea, yo mi mundo de Nengen también está basado en un mundo medieval, lo que pasa es que vikingo, y mi sociedad es igualitaria al 100%, o sea que no, que un hombre y una mujer tienen el mismo poder, la misma voz y los mismos roles y papeles. Pero claro, pues que estamos, y estoy imaginando mi mundo, pues me lo voy a imaginar como quiera yo, ¿no? Eso es. Igual que tienen libertad sexual y por ejemplo, la homosexualidad tampoco está castigada, como pasaba en la Edad Media, ¿no? O sea, que me parece un poco absurdo aferrarse a, no, es que como mi mundo es medieval, pues tiene que ser machista también. Pues no. ¿Por quién dice eso, sabes? De hecho, el ejemplo que decía, Arya, Sansa y la Khaleesi, a todas las están, vamos, son básicamente historias de venganza, porque ellas han abusado de ellas también. Sí, pero bueno, ellas sí que están más capeadas, ¿no? Tienen más matices y tal, pero... No, pero es verdad. O sea, a mí, por ejemplo, un personaje que me encantaba de Juego de Tronos era Ygritte, ¿no? Porque Ygritte era una chica así monilla, valiente, que se valía por sí misma y tal. Lo que pasa es que, claro, las cosas buenas nunca duran. No, y además era también como el contraste directo con el otro mundo, ¿no? Como estaba ahí al otro lado del muro, es, oye, que no solo tiene que ser lo que tenemos aquí, sino fíjate cómo es una sociedad en el otro lado precisamente. Que es una sociedad donde la mujer tenía, no me acuerdo, igual me estoy metiendo la pata, ¿no? Pero que yo creo que había igualdad, ¿no? Que se tomaban otros criterios para definir la sociedad que el ser hombre o mujer. Cuando en el otro lado se ha visto como todos los personajes, las mujeres la han pasado putas, o sea, tal cual.
han tenido que sufrir un montón, mientras que los hombres también, pero es lo que señala Aranzazu, que el sufrimiento de unos y otros va por otro lado. A un hombre en Juego de Tronos le cortan dedos, le putean y tal, mientras que a una mujer lo primero que le pasa cuando un hombre quiere imponer el poder sobre ella es que la viola. Y si esto fuese la partida de rol, pues en Juego de Tronos empezarían a violar a todos. Bueno, y hablando de eso, hablando del tema del sexo, otra de las cosas que tengo aquí en la lista es que el personaje de la mujer se va a la cama con el héroe a las primeras de cambio. Bueno, sí. Bueno, no sé, no estoy tan segura, ¿no? Depende en qué historia, ¿no? O sea, primero yo creo que en general en la fantasía épica tradicional yo creo que hay poco sexo, ¿no? De por sí ya. O sea, que es un tema un poco tabú, está un poco siempre solapado. De hecho, las mujeres, la imagen que tengo ahora mismo es que son bastante recatadas. Y está un poco melindrosas. Si es más a lo mejor, ¿no? El personaje con el tópico más este de la virginidad, sensible. de virgen hasta el matrimonio, ¿no? Sí. No, o sea, creo que es al contrario, que una mujer se vaya de primeras con un hombre está mal visto. O sea, eso es como que facilona, ¿no? No, pero digo, hecho, la heroína, a lo mejor es quizá este periodo transitorio, ¿no? De literatura donde ya tenemos heroínas más liberadas, digamos, pero claro, también escritas por hombres, a eso me refiero, ¿no? Es que no, ahora mismo no caigo en ninguna heroína con ese comportamiento, ¿eh? Bueno, yo lo he apuntado por internet, mejor que no haya. No me viene ninguna a la mente, o sea, la única que yo recuerde que era así era Sonja la Roja. Sí, eso es. ¿No? Que tenía el rasero este de que solo se acostaba con aquel que la venciera, ¿no? Yo Yo en todo esto tengo que estar con Aranzazu, me parece un cliché que por lo menos yo no he visto. O sea, sí que es cierto que aparece en muchas ocasiones cuando el héroe es el protagonista es hombre, el héroe bravucón que dice yo me llevo a todas y tal, pero me costaría mucho identificar un personaje femenino protagonista que en la fantasía, sobre todo, que llevara este comportamiento, ¿no? Es lo que dice Aranzazu, que cuando se escribe una mujer, sobre todo cuando lo escribe un hombre, como que se extrapolan y se valoran todavía más una serie de matices, como es la virginidad y un montón de elementos, que a un hombre no se le ponen en la balanza, ¿no? Es más, se le pone justo lo contrario. Entonces no creo que sea algo que se repita porque yo tampoco soy capaz de identificar ninguno. De hecho, en mi nuevo libro, en el de Ninja, el Azor y los Cuervos, yo he vuelto a invertir ese tópico. O sea, en este caso que tenemos otros protagonistas, pues aquí la mujer es la que está desinhibida sexualmente, la que le encanta ser más, de acostarse con todo aquel que le apetece, y en cambio él es monógamo. O sea, él es como de querer a una sola persona y ya está. No es promiscuo para nada, ¿sabes? O sea, que sí que... Y me consta que a mucha gente también le ha costado ver este rol de mujer liberada, ¿sabes? Porque, con perdón, normalmente a la mujer que se acuesta con cualquiera siempre se la tacha de prostituta, ¿sabes? Sí, ¿no? Y al hombre que lo hace es el puto amo. Cuando es un comportamiento en un hombre perfectamente aceptado. O sea, que un hombre se acueste con todas las chicas que le apetezca no hay ningún problema. No solo es aceptado, sino que además cuando en grupos de amigos y tal, cuando pasa esto, se anima, ¿no? En plan, venga, va, no sé qué guay y tal. Y en el cambio en el otro lado es lo contrario. ¿Qué haces? No sé qué, tal. Y pues está muy bien que estés tratando todo este tipo de temas porque, joder, necesitamos la otra perspectiva, ¿no? Sobre todo para que las jóvenes que llegan ahora y encuentren esos referentes digan, oye, que no tiene que ser todo como me han contado hasta ahora, sino que puedo ser como quiera. Y creo que eso es muy importante. Claro. Porque al final... de hecho, ese tipo de heroína, por ejemplo, es un tipo de heroína diferente que he dibujado en este segundo libro, en el de Azor y los Cuervos, que es una mujer que no tiene fuerza física, pero su fuerza está en otra cosa, por ejemplo, en su voluntad de hacer lo que quiere. O sea, ella es como es, tiene su personalidad y no permite que nadie la ate ni le diga lo contrario. Entonces, aunque realmente la casan y la obligan que tiene que tener hijos y no sé qué, ella al final sigue haciendo lo que le da la gana, ¿sabes? Básicamente. O sea, porque no da su brazo a torcer. O sea, a pesar de que la sociedad le intenta conducir por otro camino, ella defiende siempre su derecho a acostarse con quien quiera y a hacer lo que a ella le place, ¿no?
en este sentido, pues es una heroína también, es un tipo diferente de fortaleza. No, claro, se Totalmente. trata de romper un poco pues con las estructuras que se han dado toda la vida, ¿no? Y hacer cosas que se ajusten más a lo que pensamos todos ahora como sociedad, ¿no? Que si no sería un poco, pues eso, un poco pasa de moda, un poco la gente no conecta con esa historia, ¿no? Tengo aquí una cosilla que se llama una cosa que se llama un test de Bechdel, que es un test que hacía un sí, tipo. lo conozco. Sí. ¿Te lo conoces? Pues mira, Sí. ¿sabéis de esto de qué va vosotros? El de que solo salen mujeres cuando hablan de hombres o algo así. Sí, decía el test este ayuda a determinar, ¿no? Si la historia, bueno, va por buen camino, no es definitivo, no en plan, vale, ya está, pero ayuda y es muy gracioso, por eso lo he apuntado. Y dice que es que en una historia siempre tiene que haber dos personajes femeninos con nombre, refiriéndose a que tiene que tener profundidad, ¿no? Personajes femeninos profundos, ¿no? Que hablen entre ellas y que no sea de hombres. Y claro, que hay muy pocos libros que pase esto, libros y películas, ¿no? Eso es. Si queréis, lo que podemos ir haciendo es cerrando y hablando del libro de la semana y recomendando que Vale. en esta ocasión no puede ser otro que el de Arantzazu, que es nuestra invitada de hoy. Así que, Arantzazu, ¿por qué, aparte de todo lo que hemos dicho, deberían de leer Neinheim? Que, por cierto, lo he dicho bien, ¿no? Neinheim. Sí. Vale. Que hay Perfectamente. muchas consonantes que en español no suenan y ahí sí es complicado. Pues sí, yo creo que por lo que hemos hablado, porque yo creo que son dos libros que rompen con los tópicos, que yo siempre he tratado de llenar huecos en lo que yo notaba que faltaba en la literatura de género, que vais a encontrar mujeres muy fuertes en todo tipo de concepción, o sea, mujeres fuertes físicamente, pero también fuertes de voluntad, fuertes de carácter, mujeres que no se dejan doblegar, que son libres. Y yo creo que, bueno, en general, aparte de que es un mundo nórdico, bueno, pues que a mí siempre me ha gustado mucho la mitología nórdica y los vikingos, hay también algo de mitología celta, pues si te gusta eso, te va a gustar mucho Neinheim. Pero yo creo que realmente lo que gusta a la gente es los personajes. O sea, que son personajes que evolucionan, sobre todo. No me gustan nada los personajes que se estancan y que son tal como han empezado acaban, no. Son personajes que evolucionan con las vivencias, las experiencias que les ha tocado vivir, que todo lo que sucede tiene consecuencias, eso a mí me gusta mucho también que se vea en los libros. Y bueno, pues yo creo que en general son libros para abrir la mente, para ver, a lo mejor date cuenta de cosas que tienes en tu propia realidad, en el día a día, y hasta que no lo ves en otro sitio no te das cuenta de cómo son. Y sobre todo, pues libros de aventuras, de pasarlo bien, de mucha acción, de momentos divertidos. También hay drama, hay romance, hay intrigas políticas, bueno, hay un poquito de todo. Pues mira, yo Muy tengo que bien. decir que me acabas de convencer para comprarlo y es más, lo estoy comprando ahora mismo por Amazon, para que quede claro, aquí en directo. Pero sobre todo me ha gustado una cosa que has dicho, ¿no? Lo de para darnos cuenta de cosas que pasan en la sociedad y que a lo mejor como las tenemos aprendidas desde que nacemos, pues no las consideramos como tal. Y es que aquí siempre hemos dicho también que ahora mismo toda la lucha feminista tiene una tarea muy muy complicada porque ahora que hay igualdad de derechos a nivel legal, aunque no se refleja a nivel social, es muy fácil que cualquier reivindicación se conteste con joder, si ya tenéis los mismos derechos. Y pongo esta voz porque es la que ponen los que lo dicen, ¿no? Pero Mi. la cosa es eso, que como ya son elementos más invisibles o menos tangibles, se está volviendo muy complicado y es un momento en el que a nivel legal es muy complicado ya de seguir luchando por ahí, que se puede evidentemente, pero yo considero que ahora ya es mucho más a nivel social, a nivel de educación. Entonces que venga un libro de fantasía que muchas veces se tiene la concepción de que la fantasía refleja otros mundos totalmente distintos a los nuestros, pero en realidad se puede aprender de ellos un montón para aplicarlos en nuestro día a día, pues me parece precioso. Entonces, a mí me has convencido y yo ahora mismo estoy dándole a tapa blanda en Amazon, así que con eso lo digo todo. Muchas gracias.
Sí, no, la verdad es que yo creo que, no, o sea, no solo Nenheim, sino que hay muchos otros libros de literatura fantástica, de ciencia ficción, sobre todo se ve más en la ciencia ficción, ¿no? Pero que también la fantasía muchas veces refleja problemas de la realidad cotidiana del autor, ¿no? Totalmente, O sea, yo sí, creo sí. que, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, ahí se ve claramente la influencia que la guerra dejó en Tolkien, y se nota un montón, y como eso pues muchos otros autores de fantasía. Yo creo que al final pues sí, eso que llevas dentro, que tú parece que los mundos de fantasía son evasión y cumplen desde luego este objetivo, ¿no? De pasar un rato ameno y divertido y tener aventuras, pero yo creo que algo de la realidad del autor se filtra ahí, Y de desde manera luego, inconsciente. y desde luego no hay ninguna Sí, forma claro. de aprender más que cuando te lo estás pasando bien, además. Porque es un momento en el que no tienes la sensación de que te están diciendo nada, pero tú lo vas, ¿cómo se dice esto? Profundizando, no, da igual. Interiorizando, bueno, soy tontito. O sea, para que os hagáis una idea del punto en el que estoy, que estaba comprando el libro, estaba cambiando la tarjeta para pagar, estoy en un ordenador que no es táctil y le estaba dando con el dedo a cambiar y decía yo, ¿y por qué no va? ¿Y por qué no va? Yo escuchando a Aranzazu y yo en plan, pero lo he conseguido, ya está comprado. Así que para que veáis Qué el bien, nivel qué de ahora bien. mismo. Ya me contarás. Seguro que sí. Ya me contarás a ver qué te ha parecido. Yo estoy en ello, ya te contaré también. Bueno, y otra cosa Vale. que no he dicho de mis libros, que también yo creo que es bastante relevante, es que no me gustan los buenos y los malos. No me gustan los personajes polarizados. Y casi siempre mis personajes tienen muchos matices. Y los vas a ver buenos o malos según tú te sientes identificado con ellos o no. Me encanta que la gente empatiza con personajes diferentes. O sea, hay unos que son team de no sé cuántos, otros de team no sé qué, y a lo Equipos, mejor ¿no? son personajes que no tienen nada que ver, pero es que los defienden a muerte. Porque yo entiendo que lo que les enfrenta no es que sean buenos ni malos, sino que tienen objetivos diferentes. Y en la persecución de esos objetivos es cuando chocan, ¿no? Pero sí, yo huyo mucho del maniqueísmo, la verdad. Muy bien. Ujú. Bueno, pues nada, oye, te agradecemos mucho que te hayas pasado por aquí. Ya hemos llegado casi a 50 minutos, pero es que vale la pena, porque charlar estas cosas al final siempre nos lleva un rato. Sí, me merece la pena, la verdad. Pues nada, a ver si te tenemos por aquí pronto otra vez y seguimos charlando sobre mucho más de esto, porque nos queda por hablar. Vale, encantada cuando queráis. Y ya simplemente, pues que si queréis saber más de Aranzazu, os dejaremos por abajo todos sus enlaces y todo lo que tenéis que saber para encontrarla. Y que, bueno, pues que nosotros nos seguiremos escuchando pronto. Y que ya sabéis que tenéis disponible este podcast en iVoox, en iTunes, nos podéis ver también en Facebook y ahora también en Spotify, que ya lo tenemos también por ahí. Eso es. Así que nada más, que muchas gracias por Muy bien. escucharnos. Hoy se nos ha ido un poquito de las manos, pero creemos que ha estado bastante bien. Bueno, muchísimas gracias. A Me ti, le pasa Aranzazu. muy bien. Muchas gracias, Un beso Arancha. enorme. Venga, nos vemos la semana que viene. Así que hasta luego, chicos. Saludos.